Bienvenidos, esto es 24/7, Periodismo sin Censura. Hoy vamos a hablar de tres temas que revelan algo inquietante. La humanidad es capaz de salvar el planeta y también de ponerlo en riesgo al mismo tiempo. La recuperación de la capa de ozono es uno de los pocos ejemplos donde el mundo sí actuó a tiempo. También conoceremos la revolución de los robots humanoides, máquinas capaces que ya comenzaron a convivir con nosotros y que podrían cambiar para siempre la vida humana. Y una criatura casi invisible, el krill, el corazón del océano Antártico, cuya desaparición podría alterar el equilibrio marino global. Tres historias distintas, una misma pregunta. ¿Estamos usando nuestra inteligencia para preservar el futuro o para acelerarlo hacia el colapso? Soy Sebastián Maussan. Comenzamos. «24/7» con Sebastián Maussan. Hubo un momento en que el ser humano entendió el daño que le hizo al planeta y decidió actuar. La capa de ozono, que durante décadas fue símbolo de una crisis ambiental global, hoy muestra señales reales de recuperación. No fue un milagro, fue ciencia, acuerdos internacionales y decisiones políticas que sí funcionaron. Y en esa historia, México tuvo un papel fundamental, gracias al trabajo del científico Mario Molina, Premio Nobel. La pregunta ahora es inevitable. Si el mundo pudo ponerse de acuerdo para salvar la capa de ozono, ¿por qué no ha podido hacer lo mismo con la crisis climática? Nuestro compañero Valdemar López nos presenta esta investigación. ¿Sabía usted que el planeta enfrentó con éxito uno de sus mayores peligros ambientales, el agujero en la capa de ozono, que amenazaba con destruir el escudo protector de la Tierra ante la radiación solar? Ha sido gracias a la ciencia y a un compromiso internacional pocas veces visto que la capa de ozono se ha recuperado casi en su totalidad. Se espera que para 2060 quede completamente restaurada. Pero este caso de éxito para el medio ambiente no ha sido gratuito. Científicos y activistas ambientales lucharon por años para llamar a la acción global y frenar el deterioro de la capa de ozono. México, y en particular el científico mexicano Mario Molina, fueron fundamentales para impulsar el Protocolo de Montreal, un compromiso internacional para eliminar los gases que destruyen el ozono en la atmósfera. Sin embargo, el planeta aún enfrenta retos más grandes. Así como los países lograron comprometerse para salvar la capa de ozono, ¿qué es lo que ha hecho falta para un compromiso global ante la crisis climática? Un milagro de la ciencia y el compromiso real de los países. La capa de ozono, esa frágil franja de gas que protege la vida en la Tierra de la radiación solar, ha sido salvada de su destrucción. Desde finales de la década de 1970, el mundo descubrió con horror que su capa protectora estaba desapareciendo debido al uso intensivo de gases altamente destructivos para el ozono en la atmósfera. Por primera vez, la humanidad tuvo que ponerse de acuerdo para salvar el planeta, creando el primer tratado internacional para proteger la capa de ozono mediante la reducción y eliminación gradual de sustancias químicas nocivas, el Protocolo de Montreal. Gracias a estas acciones, hoy en día el agujero en la capa de ozono se ha reducido hasta alcanzar su nivel más pequeño en 2024, y de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, se espera que continúe regenerándose en los siguientes años hasta quedar completamente restaurada para 2060 en todo el planeta. Esto no es una coincidencia. La investigación científica de la Organización Meteorológica Mundial sobre la capa de ozono se remonta a décadas atrás. Se basa en la confianza, la colaboración internacional y el compromiso con el libre intercambio de datos, todos ellos pilares fundamentales del acuerdo medioambiental más exitoso del mundo. Pero este logro no ha sido gratuito. Un largo camino de lucha tuvo que llevarse a cabo para que el mundo frenara la producción de gases que dañan el ozono en la atmósfera.
una lucha en la cual México fue fundamental y en particular un científico mexicano, Mario Molina, fue determinante para demostrar el daño en la atmósfera y llamar a la acción global. El químico Mario Molina fue pionero en alertar sobre los clorofluorocarbonos, compuestos químicos que eran muy populares en la producción de aerosoles, refrigerantes y aires acondicionados, causantes del agujero masivo en la capa de ozono, que llegó a ser aproximadamente del 50% de la superficie de la Antártida. El peligro era inminente para la vida en la Tierra, ya que la capa de ozono cumple una función vital: filtrar la radiación ultravioleta del Sol. Aún así, el mundo necesitaba pruebas. En 1985 se descubrió la destrucción de la capa de ozono. En el 86 se viajó al Polo Sur para certificar si esto era verdad, y en 1987 una misión de la NASA llegaría hasta el Polo Norte para darse cuenta de que el daño también existía en esta región del planeta. El periodista mexicano Jaime Maussan fue el primero en llegar hasta los confines del planeta para sumarse a la expedición científica Keops-2, que significaba química del ozono en la estratosfera polar. Nos encontramos dentro del Círculo Polar Ártico. Hasta este apartado lugar del mundo viajó el equipo de 60 Minutos. En este sitio, Andenes, una pequeña población al norte de Noruega, llegó un equipo de científicos de la NASA. Ellos están aquí para tratar de determinar si en la estratosfera, en la capa de ozono, existe ya también un hoyo como existe en el Polo Sur, en la Antártida. La piel del planeta estaba enferma y era necesario descubrir por qué. Para el mítico programa 60 Minutos, el investigador Jaime Maussan documentó los primeros experimentos en la estratosfera mediante sofisticados globos sonda. El equipo de 60 Minutos consideró muy importante venir hasta este apartado rincón del mundo porque aquí se está escribiendo la historia. Los conocimientos que se saquen de aquí, que se obtengan de los actuales experimentos, de alguna manera sustentarán el conocimiento hacia el futuro de lo que significa y el mecanismo que mueve a la capa de ozono. La investigación realizada por el periodista Jaime Maussan fue determinante para informar a un público más amplio el peligro inminente que representaba la destrucción de la capa de ozono, un escudo protector sin el cual los efectos negativos de los rayos solares serían directos en la salud humana y los ecosistemas. El aumento de la radiación solar puede provocar en los seres humanos cáncer de piel, enfermedades oculares y supresión del sistema inmunológico. Para los ecosistemas planetarios, la destrucción de la capa de ozono es igualmente peligrosa. La radiación afecta directamente al fitoplancton, la base de la cadena alimentaria en los océanos, y también a las plantas, la agricultura y la vegetación en general. Por ello, la recuperación de la capa de ozono es considerada un hito ambiental de la era moderna, que se logró gracias al Tratado del Protocolo de Montreal, firmado en 1987. México fue una nación líder en esta iniciativa, al ser el primer país en ratificarlo. El Protocolo de Montreal ha sido crucial para prohibir el uso de clorofluorocarbonos, demostrando el éxito de las iniciativas a nivel internacional cuando todos los países se comprometen. Desde 1974, el químico Mario Molina y su colega estadounidense Frank Sherwood Rowland fueron los primeros en publicar una investigación que cambiaría para siempre la historia ambiental del planeta. Su hallazgo fue demostrar que cuando los clorofluorocarbonos llegan a la estratosfera, sus moléculas se rompen liberando átomos de cloro, el cual destruye el ozono en una reacción en cadena. Los investigadores estimaron que si el mundo continuaba usando esta sustancia química hasta llegar a cerca de 1 tonelada anual liberada en la atmósfera, la capa de ozono sería destruida por completo.
El mundo tuvo que esperar varios años más. No fue sino hasta 1985, cuando gracias a los primeros datos satelitales, las advertencias del mexicano Mario Molina y sus colegas fueron confirmadas por una nueva investigación publicada en la revista Nature. La comunidad científica y los gobiernos del planeta no tenían más opción que actuar de inmediato. Hace 40 años, las naciones se unieron para dar el primer paso en la protección de la capa de ozono, guiadas por la ciencia y unidas en la acción. La Convención de Viena y su Protocolo de Montreal se convirtieron en un hito de éxito multilateral. Hoy, la capa de ozono se está recuperando. Este logro nos recuerda que, cuando las naciones atienden a las advertencias de la ciencia, el progreso es posible. La primera medida fue el Convenio de Viena de 1985, un documento que reconocía oficialmente el problema en la capa de ozono y su amenaza global, pero hacían falta las acciones. En 1987, 46 países firmaron el Protocolo de Montreal, con el principal objetivo de eliminar gradualmente los químicos dañinos como los clorofluorocarbonos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Protocolo de Montreal entró en vigor 2 años después, convirtiéndose en el único tratado ambiental de la historia con una ratificación global, al ser firmado por los 197 países de la ONU. México fue el primero en ratificar el protocolo. Para 2005, también se convirtió en uno de los primeros países en eliminar por completo el uso de clorofluorocarbonos, 5 años antes del plazo establecido. Las acciones tomadas en el país representaron una reducción del 12% mundial en la producción de estas sustancias químicas y del 60% en toda Latinoamérica. Hasta 2026, el Protocolo de Montreal ha logrado eliminar el 99% de productos químicos que destruyen el ozono. Sin embargo, el camino para la recuperación ambiental aún no termina. A pesar del gran éxito del Protocolo de Montreal en las décadas intermedias, este trabajo aún no ha terminado y sigue siendo una necesidad esencial para que el mundo continúe con el cuidadoso monitoreo sistemático tanto del ozono estratosférico como de las sustancias que agotan el ozono y sus reemplazos. Otras sustancias químicas presentes en espumas, solventes y equipos de refrigeración aún no han sido reguladas del todo. Los hidroclorofluorocarbonos, halones, bromuro de metilo, tetracloruro de carbono y metilcloroformo son sustancias con una larga vida útil que se siguen acumulando en la atmósfera, dañando el ozono que protege la vida. Actualmente, los países del mundo reportan emisiones cero de tetracloruro de carbono, pero lo que observamos en nuestro estudio es que eso no es correcto. De hecho, el tetracloruro de carbono sigue siendo liberado a la atmósfera. Así que la comunidad del Protocolo de Montreal ha realizado un enorme esfuerzo para reducir estas sustancias que agotan la capa de ozono y por alguna razón, aún desconocida, todavía se siguen produciendo. Una mayor vida útil significa que la cantidad de tetracloruro de carbono acumulada en la atmósfera durante las últimas décadas será eliminada más lentamente de lo que se esperaba originalmente. Por esta razón, el Protocolo de Montreal fue actualizado en 2014 con la enmienda de Kigali, un nuevo acuerdo internacional vinculante para reducir gradualmente este tipo de gases. El cambio climático también complica la recuperación. Los incendios forestales y el aumento de los gases de efecto invernadero alteran la dinámica atmosférica, especialmente en las regiones polares. A pesar del enorme éxito del Protocolo de Montreal, su labor aún no ha concluido. Sigue siendo fundamental que el mundo continúe el monitoreo sistemático y minucioso del ozono estratosférico. La labor de los científicos pioneros en alertar la amenaza planetaria que representaba el agujero en la capa de ozono, Mario Molina y Sherwood Rowland, fue recompensada hasta 1995 con el Premio Nobel de Química
una de las máximas distinciones para México. Este 2026, el Protocolo de Montreal cumple 39 años, un caso de éxito que plantea una pregunta interesante. Así como el planeta se puso de acuerdo para frenar el deterioro de la capa de ozono, la humanidad será capaz de ponerse de acuerdo para frenar un problema más grande como la crisis climática. La recuperación de la capa de ozono demuestra algo poderoso. Cuando la humanidad actúa unida, el daño puede revertirse. Pero también deja una incómoda reflexión. Si ya sabemos cómo reaccionar ante una amenaza global, ¿por qué seguimos fallando frente a otras crisis? Los robots humanoides ya no son una fantasía del cine. Hoy trabajan en hospitales, fábricas, escuelas y aeropuertos. Hablan, aprenden, responden y cada vez se parecen más a nosotros. La tecnología promete comodidad, productividad y eficiencia, pero también abre preguntas profundas sobre el empleo, la privacidad, la seguridad y el control. La discusión ya no es si conviviremos con máquinas inteligentes. La verdadera pregunta es, ¿qué ocurrirá cuando dependamos de ellas como nuestra dependencia a los celulares, por ejemplo? Carmen Ramos nos presenta esta investigación. Durante décadas, los robots humanoides parecían una idea exclusiva del cine y la ciencia ficción. Hoy esa realidad ya comenzó. Máquinas capaces de hablar, caminar, aprender e incluso interactuar con las personas empiezan a integrarse en hospitales, fábricas, escuelas y espacios públicos alrededor del mundo. Pero mientras la tecnología avanza a gran velocidad, también crecen las preguntas. ¿Estas máquinas mejorarán nuestra calidad de vida o transformarán profundamente el papel del ser humano en la sociedad? Hoy conoceremos cómo funciona esta nueva generación de humanoides, sus beneficios, sus riesgos y los desafíos éticos que enfrenta la humanidad en la era de la inteligencia artificial. Durante décadas, los robots humanoides parecían pertenecer únicamente al cine y en la ciencia ficción. Máquinas capaces de hablar, caminar, trabajar y hasta interactuar emocionalmente con los seres humanos eran vistas como una idea lejana. Sin embargo, hoy esa realidad ya comenzó. La nueva generación de robots humanoides abre una pregunta inevitable. ¿Estamos frente a una herramienta que mejorará nuestra vida o ante una tecnología que podría cambiar profundamente el papel del ser humano en la sociedad? Hoy analizaremos cómo estos robots ya forman parte de distintos ámbitos de la vida cotidiana, cuáles son sus beneficios, cuáles son los riesgos y qué desafíos éticos enfrenta la humanidad en esta nueva era tecnológica. Empresas tecnológicas de todo el mundo desarrollan robots cada vez más avanzados, capaces de aprender tareas, reconocer emociones básicas y colaborar en actividades cotidianas. Algunos trabajan en fábricas, otros ayudan en hospitales, cuidan a adultos mayores e incluso participan en ceremonias religiosas. Los robots humanoides son máquinas diseñadas para imitar ciertas características físicas y conductuales de las personas. Muchos poseen cabeza, brazos, piernas y expresiones faciales básicas. Gracias a la inteligencia artificial, pueden comprender instrucciones, responder preguntas y aprender nuevas tareas. A diferencia de los robots industriales tradicionales, que realizan movimientos repetitivos en un solo lugar, los humanoides modernos buscan interactuar directamente con las personas. Algunas empresas tecnológicas han desarrollado modelos capaces de caminar de manera autónoma, mantener conversaciones simples y adaptarse a distintos ambientes. Lo más importante de esta nueva generación no es solamente el aspecto humano. La verdadera revolución está en la inteligencia artificial que permite a estos robots tomar decisiones básicas y colaborar con las personas en tiempo real. Actualmente, países como Japón,
Estados Unidos, China y Corea del Sur lideran el desarrollo de esta tecnología. El objetivo es crear máquinas capaces de apoyar al ser humano en tareas físicas, peligrosas o repetitivas. Uno de los campos donde los robots humanoides crecen rápidamente es el de la salud. En algunos hospitales, estas máquinas ayudan a transportar medicamentos, monitorear pacientes y asistir al personal médico. También existen robots diseñados para acompañar a adultos mayores que viven solos. Cabe mencionar que los robots no reemplazan a los médicos ni a las enfermeras, pero ayudan mucho en tareas repetitivas. Eso permite dedicar más tiempo a la atención humana. En escuelas y universidades, algunos robots funcionan como asistentes educativos. Pueden responder preguntas, enseñar idiomas y apoyar a estudiantes con necesidades especiales. Especialistas consideran que estas herramientas podrían mejorar el acceso a la educación en zonas donde faltan docentes. Sin embargo, también existe preocupación sobre la dependencia excesiva de la tecnología en la formación de niños y jóvenes. Uno de los usos más sorprendentes aparece en el ámbito religioso. En algunos países, especialmente en Asia, ciertos templos utilizan robots para recitar enseñanzas espirituales o guiar ceremonias. Un claro ejemplo es el de Corea del Sur, donde un humanoide se unió a la fe budista durante una ceremonia de ordenación en el templo Jogye, ubicado en el centro de Seúl. El robot recibió el nombre budista de Gaby, el cual hizo debut oficial y se espera que sirva como monje honorario durante la temporada de celebraciones. Yo mismo me sorprendí. Gaby respondió sí. Lo haré por sí sola. Caminó sola y apretó las palmas de las manos por sí sola. Esto nos hace sentir de verdad que ha llegado la era de los robots que caminan junto a la humanidad como compañeros. Gaby representa un esfuerzo para mantener la relevancia de la antigua religión en el mundo moderno actual. Aunque para algunos creyentes, esto representa una manera moderna de acercar la religión a nuevas generaciones, otros consideran que la espiritualidad necesita empatía humana y no puede ser sustituida por una máquina. Los robots humanoides ya trabajan en almacenes, restaurantes, hoteles, fábricas e incluso en las calles. Realizan tareas pesadas, repetitivas o peligrosas con gran precisión y sin necesidad de descanso. Tal es el caso en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, donde un nuevo tipo de trabajador se hace cargo de tareas de asistencia en tierra. Japan Airlines, junto con una empresa robótica, está implementando robots humanoides para que ayuden con el manejo del equipaje, la limpieza de las cabinas y el funcionamiento de los equipos de auxilio en tierra, con el objetivo de apoyar el sector de aviación. Otro ejemplo es el primer escuadrón de policía de tráfico robótico de China. Este 2026 se desplegó un equipo compuesto por 15 humanoides de gestión del tráfico. Su principal función es disuadir las infracciones de tráfico y proporcionar servicios de orientación a los turistas. Además, se centran en detectar infracciones cometidas por vehículos no motorizados y peatones. Mientras estos humanoides mantienen el orden en las calles, en la ciudad de Zhongguang, un robot cuenta con un sistema de inteligencia artificial para la toma de decisiones agrícolas, recopilando datos ambientales como la humedad del suelo, la intensidad de la luz y la temperatura y humedad del aire en tiempo real. Mediante análisis algorítmicos, genera planes de siembra óptimos, transformando el cultivo de hortalizas, que pasa de basarse en la experiencia a basarse en datos. Tras un mayor desarrollo y modificación, podrá integrarse en agricultura. Por ejemplo, podrá fumigar con pesticidas, recolectar fruta y, con la adición de manos de gel, realizar todas estas funciones. A diferencia de otros robots, como los cuadrúpedos, los perros robóticos o los robots con ruedas,
Este es un robot humanoide con apariencia humana. Por lo tanto, en el futuro, sin duda podrá realizar muchas tareas propias de un ser humano. Su batería tiene una autonomía de 2 a 3 horas, dependiendo de su nivel de actividad. Además, cuenta con una batería portátil que, al intercambiarla, permite un mayor tiempo de funcionamiento. En la fábrica Shanghai Longshore Technology en Nanchang, al este de China, ya se pueden observar robots realizando tareas de producción reales en una cinta transportadora, cargando y descargando componentes. Este avance se describe como el primer despliegue a escala industrial de inteligencia artificial, integrada en una línea de producción a nivel mundial. El robot necesita colocar los objetos con gran precisión. En este proceso se aplica el aprendizaje por refuerzo, ya que los productos requieren un manejo cuidadoso y no se pueden colocar con fuerza, lo que podría dañarlos. El robot ajusta continuamente sus acciones en función de la información visual y de su fuerza recibida para lograr una colocación óptima. Para las empresas, esto representa mayor productividad y menos costos, pero para millones de trabajadores también genera incertidumbre. La historia demuestra que cada revolución tecnológica transforma el mercado laboral. Sin embargo, la velocidad del avance actual plantea un desafío diferente: la necesidad urgente de capacitar a las personas para adaptarse a nuevos trabajos. Expertos advierten que si no existe preparación adecuada, podría aumentar la desigualdad social entre quienes dominan la tecnología y quienes quedan fuera de ella. Quienes apoyan esta tecnología destacan múltiples beneficios. Los robots humanoides pueden trabajar en lugares peligrosos para los seres humanos, como combatir el crimen, zonas contaminadas, incendios o desastres naturales. En China, un robot humanoide vestido de policía se unió a un equipo SWAT que patrullaba las calles de Shenzhen, en la provincia de Guangdong. Con una estatura de 1.73 metros y un peso de 75 kilogramos, este policía no solo puede caminar con firmeza y girar con agilidad, sino también realizar maniobras difíciles como correr, luchar cuerpo a cuerpo y dar patadas giratorias, demostrando una gran movilidad y potencial para la respuesta ante emergencias. Durante los patrullajes puede recopilar información en tiempo real sobre el entorno circundante y transmitir datos de audio y video al Centro de Mando de Seguridad Pública a través de redes 5G en cuestión de milisegundos, identificando con precisión riesgos como reuniones anormales y objetos sospechosos, emitiendo alertas oportunas. Los humanoides también podrían ayudar a enfrentar problemas globales como el envejecimiento de la población y la falta de trabajadores en algunos sectores. En tareas domésticas, estas máquinas podrían facilitar la vida de personas con discapacidad o movilidad reducida. Además, la automatización podría reducir accidentes laborales y aumentar la eficiencia en diversas industrias. El objetivo no es reemplazar al ser humano, sino crear herramientas que permitan mejorar la calidad de vida. Pero no todos son ventajas. Especialistas en ética y tecnología advierten sobre riesgos importantes. Uno de ellos es la pérdida masiva de empleos. Otro, la dependencia excesiva de las máquinas. También existe preocupación sobre la privacidad. Muchos robots utilizan cámaras, micrófonos e inteligencia artificial para recopilar información del entorno y de las personas. Esto plantea preguntas delicadas. ¿Quién controla esos datos? ¿Hasta dónde debe llegar la vigilancia tecnológica? Además, algunos psicólogos alertan sobre posibles efectos emocionales y sociales. Si las personas comienzan a reemplazar relaciones humanas por interacción con máquinas, podrían aumentar problemas como el aislamiento social. Otro debate importante es el ético. Si un robot toma una decisión equivocada, ¿quién es el responsable? ¿La empresa creadora? ¿El programador? ¿El usuario? La legislación internacional todavía intenta adaptarse a preguntas que hace pocos años parecían imposibles. La humanidad atraviesa una nueva etapa tecnológica.
Los robots humanoides ya dejaron de ser una fantasía y comienzan a integrarse lentamente en la vida diaria. Pueden convertirse en herramientas capaces de mejorar la medicina, facilitar el trabajo y ayudar en situaciones de riesgo, pero también representan desafíos sociales, económicos y éticos que aún no tienen respuestas definitivas. La pregunta más importante quizá no sea qué pueden hacer los robots, sino qué tipo de sociedad queremos construir junto a ellos. Porque aunque las máquinas evolucionen, valores como la empatía, la conciencia y la responsabilidad siguen siendo profundamente humanos. La tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad para entender sus consecuencias. Creamos máquinas para facilitarnos la vida, pero podríamos terminar transformando por completo lo que significa el ser humano. Es pequeño, casi invisible, pero sin él, pero todo el ecosistema marino de la Antártida podría colapsar. El krill antártico alimenta ballenas, focas, pingüinos y aves marinas. Es el corazón silencioso de uno de los sistemas naturales más importantes del planeta, pero hoy enfrenta amenazas crecientes y letales: el calentamiento global, los microplásticos y la pesca intensiva. La pregunta es brutalmente simple: ¿qué pasa cuando destruimos la base que sostiene a toda la cadena alimenticia de la Antártida? Nuestra compañera Mariana Díaz nos presenta esta investigación. El krill es un crustáceo del tamaño de un meñique, el cual sostiene gran parte de la vida en el océano. Alimentan a ballenas, pingüinos, focas y peces. Además, capturan carbono y mantienen sano el ecosistema antártico. En los últimos 40 años hemos perdido hasta el 80% del krill en zonas clave de la Antártida. El cambio climático derrite el hielo donde crecen sus crías y la pesca industrial lo extrae para harina y aceite. El krill termina en cápsulas de omega 3, alimento para salmones de criadero, comida para mascotas y fertilizantes. Lo sacamos del mar más rápido de lo que se recupera. En la próxima cápsula conoceremos por qué perder el krill sería un golpe directo a la cadena alimentaria del planeta. Bajo la presión del clima y la pesca, el krill que alguna vez pareció infinito, hoy se encuentra en peligro. Este pequeño crustáceo es un eslabón fundamental en la cadena alimenticia marina, alimentando a una enorme diversidad de depredadores en todos los océanos, especialmente en las frías aguas polares. Sin embargo, está en riesgo de que sus poblaciones se reduzcan, hasta el grado de que puedan dejar de ser el sustento de la vida marina de la Antártida por la pesca indiscriminada para el consumo humano, es decir, nos estamos robando su alimento. Además, se encuentra en riesgo por otros factores como el calentamiento y acidificación de los océanos, la pérdida de hielo y los microplásticos. Existen más de 85 especies de krill distribuidas en todos los océanos del mundo, desde el Ártico hasta la Antártida, habitando tanto en aguas superficiales como a grandes profundidades. No obstante, las asombrosas propiedades nutritivas del krill no pasan desapercibidas para los humanos e incluso para nuestras mascotas, debido a su valorado contenido de omega 3 y antioxidantes. Se pesca principalmente para producir aceite de krill en cápsulas para consumo humano. Sin embargo, tan solo para realizar una sola píldora de 500 miligramos, se necesitan procesar varias decenas de krill antárticos. Con el krill también se produce harina que es utilizada como superalimento en la acuicultura para acelerar el crecimiento de camarones y peces y mejorar la calidad de su carne. Por otra parte, es utilizado para alimentos para perros y gatos con el objetivo de mejorar la salud de su piel y pelaje. También se añade en ingredientes para alimentos funcionales en pequeñas cantidades a productos como cereales, quesos y bebidas infantiles para enriquecerlos nutricionalmente. Incluso en algunos países se consume directamente como carne de krill, pastas saladas o en forma de papas fritas. Este pequeño crustáceo no se puede cultivar ni producir de forma artificial a escala comercial. Toda la industria global del krill depende exclusivamente de la captura directa en océanos abiertos.
El krill consume microalgas y fitoplancton vivo específico de aguas gélidas. Producir artificialmente toneladas de este alimento en laboratorios es económicamente inviable. Un informe filtrado de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos declaró que en la temporada de pesca de 2025 se capturó una cifra récord de aproximadamente 620,000 toneladas de krill en la Antártida. En la actualidad, la Antártida se ve amenazada principalmente por una industria, la pesca de krill, y en particular por una empresa, Aker BioMarine, una compañía noruega que controla más del 60% de las poblaciones de peces. Lo que resulta especialmente alarmante para la comunidad científica es la sobreconcentración, sobre todo en la península antártica. Cabe recordar que el krill absorbe varios millones de toneladas de carbono al año, tanto como los manglares. Los pescadores capturan a los cientos de miles de toneladas de krill anualmente en las mismas zonas de alimentación que utilizan las ballenas jorobadas, las ballenas de aleta, los pingüinos, las focas y las aves marinas. En el 2025 se confirmó la muerte de una ballena atrapada en una red de arrastre, y es probable que el número real de ballenas enredadas en estas aguas remotas y sin vigilancia sea mayor. Con sus grandes ojos oscuros y su cuerpo rosado casi transparente, el krill antártico tiene una belleza de otro mundo. De las 85 especies que existen, esta es la más importante, pues aunque parezca una criatura pequeña e insignificante, en realidad es el corazón del océano, la pieza clave que sostiene la vida en los mares. Cualquier especie en la Antártida que no coma krill, probablemente coma una que sí lo haga. Las ballenas azules y jorobadas migran a la Antártida desde aguas más cálidas todos los años, solo para darse un festín de krill, antes de migrar miles de kilómetros al norte para reproducirse, tiempo durante el cual no se alimentan. Se estima que una sola ballena azul puede consumir más de 3 millones de krill en un día. Por su parte, una ballena jorobada adulta necesita 3 toneladas diarias, mientras que las focas cangrejeras, las cuales se alimentan casi exclusivamente del krill, consumen alrededor de 80 millones de toneladas al año. Asimismo, un solo pingüino Adelia puede consumir hasta 1.200 ejemplares de krill al día, y los expertos afirman que es fácil confirmar cuando los pingüinos han comido este crustáceo, ya que sus heces se vuelven rosas. Ahora mismo estamos a punto de que ocurra una catástrofe. Es hora de implementar medidas de protección contundentes para reducir la fuerte presión sobre los animales que dependen del krill para sobrevivir. La idea de que el krill era una fuente inagotable comenzó a desmoronarse a principios de la década de 1970. Fue en ese momento cuando los científicos notaron que en lugar de aumentar tras la disminución de las ballenas como se esperaba, las poblaciones de krill caían drásticamente. En los años 70 se creía que al cazar a sus principales depredadores, la población de krill explotaría por falta de consumo. Sucedió lo contrario. Al haber menos ballenas hubo menos hierro en el agua proveniente de sus heces, lo que redujo el fitoplancton del que se alimenta el krill, causando que su población también disminuyera. Si este crustáceo fuera afectado significativamente, todo el ecosistema antártico colapsaría, y sin él no quedaría mucho en la Antártida, excepto hielo derretido y microplásticos. El krill es así de importante. Se ha destacado la importancia de estas criaturas para la salud de los océanos. Los científicos han descubierto que el krill juega un papel vital en la captura del carbono y su depósito en el fondo del mar, bloqueándolo y manteniéndolo fuera de la atmósfera. Sus excrementos están repletos de carbono y se hunden rápidamente, reteniéndolo en las profundidades oceánicas durante años e incluso décadas. El krill antártico es un héroe del clima. No obstante, hoy en día este crustáceo enfrenta diversas amenazas que incluyen la pesca industrial intensiva, que ha alcanzado niveles récord recientemente, cerrando incluso temporadas de forma anticipada. De manera alarmante, estudios recientes muestran que las poblaciones de krill antártico pueden haber disminuido en un 80% desde 1970. La pesca concentrada de krill está reduciendo las cantidades disponibles localmente, lo que ha afectado gravemente a diversas especies.
el lobo marino antártico ha sido reclasificado de preocupación menor a en peligro. Su población se redujo de 2 millones a menos de 1 millón entre 1995 y 2025, debido a que el krill se ha desplazado a aguas más profundas e inaccesibles, mientras que el pingüino emperador recientemente fue elevado a la categoría de en peligro por la falta de alimento, sumada a la ruptura prematura del hielo donde anidan, que está provocando que colonias enteras pierdan a todas sus crías en una sola temporada. Por su parte, otras especies enfrentan amenazas críticas debido a que el krill es su fuente casi exclusiva de energía, como la ballena azul, ballena franca austra, pingüinos adelia y barbijo, pez hielo antártico e incluso aves marinas que dependen de este crustáceo, en gran medida durante la época de cría, como el petrel nival, petrel antártico, fulmar austral y el petrel del Cabo. La crisis climática y pérdida de hielo es otra amenaza, pues el krill depende del hielo marino para sobrevivir durante sus etapas tempranas de vida, ya que las larvas se alimentan de las algas que crecen bajo él. El aumento de la temperatura del agua está reduciendo este hábitat, lo que ha provocado que las poblaciones se desplacen cada vez más hacia el sur. Otro obstáculo es el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, que hace que el agua sea más ácida, lo cual es específicamente letal para los embriones del krill, impidiendo su desarrollo normal y aumentando la mortalidad de las larvas. Además, estudios recientes de la British Antarctic Survey indican que los microplásticos y nanoplásticos no solo afectan la salud biológica del krill, sino que reducen hasta en un 27% su capacidad para secuestrar carbono en las profundidades del océano. Por otra parte, la sedimentación por glaciares afecta a este pequeño, pues el rápido derretimiento de los glaciares libera sedimentos que pueden bloquear su sistema digestivo. La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, organismo responsable de la protección del krill, ha impuesto normas para intentar regular su pesca en el océano austral. Sin embargo, diversos conservacionistas y científicos afirmaron que estas normas deben actualizarse para reflejar la dinámica cambiante del medio marino. Existen diversas alternativas para sustituir lo que ofrecen beneficios similares, ya sea por razones éticas o ambientales. Evitar la pesca de krill, especialmente para la pesca industrial, es de vital importancia para la salud del océano global y el equilibrio ecológico. El krill antártico es un superhéroe del ecosistema del océano austral, cuya extracción desmedida pone en peligro la biodiversidad y los ciclos climáticos. La naturaleza depende de equilibrios que la mayoría de las veces ni siquiera vemos, y cuando desaparece algo aparentemente pequeño, las consecuencias pueden ser gigantescas. El krill no solo es una especie más, es una advertencia de lo frágil que se ha vuelto el planeta. En esta emisión de 24/7 encontramos y descubrimos la fuerza que tiene la humanidad cuando nos unimos por un mismo fin, como la recuperación en el hoyo de la capa de ozono. Esto fue gracias a las políticas y a la limitante que le pusimos a los contaminantes que más la estaban afectando. Sin ellas simplemente no podría haber vida en nuestro planeta. También descubrimos los grandes avances que estamos realizando en la tecnología, como los robots humanoides. Sin embargo, también la amenaza que representan para el trabajo y la seguridad de muchas personas, ya que estos robots están empezando a reemplazar funciones que únicamente eran exclusivas de los seres humanos. Asimismo, conocimos la gran importancia que tiene una pequeña criatura, el krill, para el ecosistema marino de la Antártida. Sin él, también colapsa este ecosistema helado del Polo Sur. En esta emisión de 24/7 nos queda en claro, hoy más que nunca, que el futuro no se define solo por lo que somos capaces de crear, sino por lo que decidimos proteger. Soy Sebastián Maussan. Gracias por acompañarnos en 24/7, periodismo sin censura. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.